La Suspilne de Ucrania ha confirmado ya la vuelta del Big Bang en el año 2023 y su celebración en diciembre del 22, incluso dejando claro que va a ser una preselección que se va a celebrar en Kiev, que se va a celebrar en terreno actualmente en guerra. Esto parece algo nuevo y algo extraño, pero sí es cierto que ya hemos tenido un antecedente en la historia, el que vivió Bosnia-Herzegovina en el año 1993, donde en el camino a Mill Street, el primer festival que agrupaba a esos países ex-yugoslavos y ex-soviéticos, tuvo que afrontar una auténtica odisea para participar en el festival. Hoy, acordándonos de Ucrania y de ese festival que organizará en Reino Unido, pero que es suyo por su victoria, nos acordamos de Bosnia y nos acordamos de la odisea de Sarajevo. No es casualidad que lleve esta camiseta, que lleve este escudo, ya que hoy hablaremos de Bosnia-Herzegovina y hablaremos de las guerras yugoslavas y de la guerra de Bosnia, que como saben afectó tantísimo en esa disgregación de Yugoslavia, por una parte, y después todos los conflictos que también generaron la desmembración de la URSS. Desde luego, el inicio de la década de los 90, geopolíticamente hablando, fue más que convulso, y de hecho la geopolítica, como siempre, afecta en Eurovisión. La guerra de Bosnia empezó un 6 de abril de 1992 y acabó un 14 de diciembre de 1995. En su camino se dejó a más de 100.000 vidas y 1,8 millones de bosnios que acabaron siendo desplazados, disgregados en una diáspora por toda Europa y por países más seguros al ver que su tierra era un auténtico campo de batalla. Ante eso, el gobierno bosnio decidió desde el primer momento colocar su bandera en eventos internacionales, deportivos y culturales, y entre ellos, por supuesto, estaría Eurovisión. Una Eurovisión que tuvo que reinventarse por completo, que de hecho creó una preselección en la ciudad de Ljubljana con el único objetivo de elegir esas candidaturas exsoviéticas y exyugoslavas que pudiesen entrar en el festival y que además se encontraba con países que estaban inmersos en un conflicto bélico. El caso de Bosnia-Herzegovina da para película y de hecho hasta se presupuestó una película sobre el conflicto bosnio y la banda Fasla, una película que al final no llegó a realizarse y que prometía ser la primera película de la historia sobre Eurovisión. Después ya sabemos que llegó Netflix y eso se acabó por completo. Lo del grupo Fasla no es solo un grupo musical que decide enfrentarse al Festival de Eurovisión, sino que es una banda que nace inherentemente de la guerra, que sirve a su país en el frente de batalla y que acaba en Mill Street, en Irlanda, representándolos en el Eurofestival. Si hablamos de Fasla, tenemos que hablar de Muhamed Faslagic, un joven que fue reclutado para la guerra en Bosnia. Él era futbolista, algo parecido a Julio Iglesias. De hecho, había jugado en el equipo local de Sarajevo y tenía un importante futuro. Sin embargo, la guerra le chocó de frente y se acordó de que también le gustaba cantar y le gustaba la música. Bosnia organizó directamente un batallón de músicos que tenían la única labor humanitaria de intentar entretener y endulzar todos esos caminos tan duros que estaba sufriendo su pueblo con la guerra. Y ante esto se juntó con otra gente para montar una banda que alcanzó fama en el país y que llegó a ojos de un conocido, de Dino Merlin, ya lo saben, el de Love in Rewind, el representante de Bosnia en el año 2011, que era muy afamado por aquel entonces y que les incita a crear una canción sobre el conflicto, ya que ellos estaban viviendo el conflicto de primera mano, como no podía ser de otra manera. En ese momento nace Slavos Svijeta, algo así como Todo el dolor del mundo, la canción que acabaría en Eurovisión en aquel establo irlandés, pero en un inicio la canción era para el propio Dino Merlin, aunque en el hecho de escucharla decidió que fuese la banda la que asumiese esa interpretación. Sin embargo, no fue una selección directa, sino que al igual que hará Ucrania en 2023, Bosnia creó su propia preselección. El 27 de febrero de 1993, la televisión bosnia decide organizar su preselección, con un par de curiosidades importantes. Se presentaron 47 candidatos, de los cuales se acabó habiendo 11 en liza, aunque algunos de esos 11 no pudieron llegar a Sarajevo para la grabación y hubo que emitir sus videoclips. Y además, la televisión bosnia bien se aseguró de que el espectáculo no fuese en vivo, sino que fuese grabado por dos razones: asegurar la viabilidad del proyecto y sobre todo asegurar que en ese momento no hubiese mucha cara conocida en un recinto conocido ante la presión de los soldados serbo-bosnios, ante la presión del enemigo.
Allí se presentó la banda Fazla absolutamente sin nada, apenas tenían una canción y no eran conocidos. Sin embargo, la canción caló y acabó ganando. No ganando una plaza en Eurovisión, sino ganando una plaza para el casting previo que se realizaría en Eslovenia, que se realizaría en Ljubljana. Y el objetivo desde ese momento era llegar a esa ciudad. Sin embargo, la ciudad de Sarajevo estaba completamente cercada, por lo cual era más que complicado. El objetivo de Muhammed y de su banda era andar 20 kilómetros hasta llegar al aeropuerto, el cual estaba cercado por cascos azules de la ONU y se intuía que era una zona más segura. Por el camino recibieron gritos de algo así como que iban a representar a un país que no existía, ya que el país y el territorio estaba completamente dividido. Y de hecho, para hacer menos ruido y debido a cómo resbalaban ante la nieve los zapatos, tuvieron que andar más de media hora descalzos para llegar al destino. Fue una auténtica odisea. Se cuenta incluso que un soldado bosnio en solidaridad le acabó dando a Muhammad otros zapatos para poder montarse en ese avión y llegar finalmente a Eslovenia. En esa preselección, casualmente, Eslovenia y Croacia acompañaron a Bosnia-Herzegovina en la primera edición de Eurovisión, que contó con países ex-yugoslavos. ¿Cómo se creó la canción? Pues la canción nace de una primera maqueta grabada en un hotel Holiday Inn, que era un hotel de periodistas internacionales. Ya sabéis que en un conflicto bélico son zonas prácticamente seguras, salvo determinados casos. Evidentemente se me viene a la cabeza sin duda alguna el hotel de nuestro malogrado José Couso y ver cómo no siempre es tan seguro. Sin embargo, en un campo de batalla es de las zonas más decentes para hacer cualquier cosa. Se grabó esa maqueta, pasó la primera fase con 47 candidatos y se plantaron en la final. Una vez llegaron a Eurovisión, pasado ese casting previo en Eslovenia, la canción acabó 16ª, en un festival que tuvo evidentemente una presión en los jurados muy política. De hecho, la banda no recibió más de 4 puntos, con la salvedad de los 12 de Turquía, que era un aliado firme del Estado bosnio. Y curiosamente, el jurado bosnio sí le dio puntos a España, le dio 6 puntos a Eva Santamaría y a su canción tan empoderada, ese Hombres. Y de aquí vamos a lo que todos conocen, o a lo que es más conocido acerca de este conflicto: la famosa llamada del portavoz del jurado y ese Sarajevo Calling que se sintió en Mill Street. Estamos ya en una época donde se empezaban a probar conexiones satélite para enviar los puntos de cada uno de los países, pero evidentemente en Bosnia no era posible, así que se optó por una conexión telefónica, la cual tardó bastante en aparecer hasta el punto de entender que era imposible, pero finalmente se escuchó un hilito de voz, el cual decía: "Hello Mill Street, this is Sarajevo calling." Good evening, Sarajevo. May we have your votes, please? Hello, Sarajevo. We are hearing you. La ovación fue absoluta por parte del respetable del pabellón, o no del pabellón, del establo de la localidad irlandesa, y fue una auténtica locura. Al año siguiente ya sí volvió el satélite y la ovación se repitió en el festival de 1994. Una última curiosidad de la canción es que en medio de esa canción y de ese relato del sufrimiento en Bosnia, la banda se da la vuelta. Y no es casualidad, ya que fue un gesto que dejaba claro el año de guerra en el cual Europa había dado la espalda a Bosnia y Herzegovina y a sus ansias de independencia, a sus ansias de libertad. Así que fue un año cargado de política y que deja claro que la política en Eurovisión siempre va a ir de la mano, ya que son naciones, son banderas, son países y son televisiones públicas. Ante esto, no quiero decir que vivamos algo parecido o similar en Ucrania, pero las bases ya saben cómo son, con claras distinciones a esas personas que puedan tener algún tipo de relación con el enemigo ruso, con un control muy férreo de las canciones e incluso con una cláusula en la cual dice que ante aumento del asedio ruso la preselección podría cambiar o incluso suspenderse.
Desde luego no es el mejor clima para hacer un evento eurovisivo, un evento musical, pero lo que no hay duda es que la música, la cultura y la sensación de normalidad no puede faltar en un país asediado como está siendo el ucraniano. De hecho, el tema bosnio volvía un poquito a escena conforme ganó Ucrania Eurovisión. Y algo nos dice que la situación va a ser desgraciadamente parecida. Hace 19 años desde que vivimos esta situación, 29 años desde que vivimos esta situación, y esperemos que 2023 sea una fiesta en Reino Unido, que el recorrido ucraniano sea lo mejor posible y que tengamos claro que la historia, desgraciadamente, en estas cosas siempre se repite. Chicos, es el segundo vídeo del canal. Esto no me gusta demasiado decirlo, pero cada like ayuda, cada suscripción ayuda. Y cada persona que tú creas que le puede interesar este mensaje, que se lo pases, también ayuda. El objetivo es contaros muchísimas historias, desempolvar los libros, desempolvar los archivos y hacer una historia de Eurovisión a cada rato parecida a aquella que vivimos en la actualidad. Ya saben que Eurovisión se vive siempre y es un placer hacerlo con vosotros. Un abrazo y hasta la próxima, chicos.